factor social es los factores que tienen que tener en cuenta o aquellos factores como la cultura, la religión, las costumbres, las preferencias, el estilo de vida, todos esos factores pueden influir de alguna manera en nuestro negocio y sí tenemos que tenerlo en cuenta dependiendo del tipo de negocio, dependiendo, digamos, a cuál es nuestro segmento al que estamos apuntando, pueden impactar de alguna manera positiva o negativamente. Cuando ustedes hagan el análisis para su negocio, van a ver que en algunos casos, algunos factores no tienen mayor peso que otros. El económico normalmente, para cualquier negocio que estemos pensando para Argentina, es el más preponderante, el gubernamental, el legal, pero el caso, por ejemplo, de los sociales a veces no tiene tanto impacto, pero sí está bueno que lo piensen, o sea, que lo analicen, que se detengan por lo menos unos minutos en pensar si es que hay algún factor social que puede llegar a impactar en su negocio y cómo tenerlo en cuenta, ¿sí? Después, a ver si esto pasamos a... Ahí está. Próximo, factores tecnológicos. En este caso es obviamente un factor fundamental porque estamos hablando de negocios digitales, entonces el entorno digital obviamente que nos va a afectar y es casi les diría uno de los factores que como que nace instintivamente para ser analizado que pueden llegar a impactar. Lo mencionamos, ¿por qué? Porque en el Pestle, imagínense que digamos, el Pestle es una herramienta genérica, digamos que no está pensado solamente para análisis de negocios digitales, está pensado, digamos, para hacer un análisis de factores externos para cualquier tipo de negocio. Entonces, si me pongo, por ejemplo, en el ejemplo que daba hoy el profesor Sergio, de Kodak, si yo hubiese sido Kodak en el momento en el cual la irrupción de la tecnología digital o de las fotografías digitales irrumpía, ese factor era un factor que iba a impactar en mi negocio y que yo hubiese tenido que analizar. En nuestro ámbito de negocio digital, obviamente el factor tecnológico es como parte de nuestro ADN y que siempre como negocio digital tenemos que estar como analizando y entendiendo cuáles son un poco qué tendencias existen en el mercado de tecnología que puede llegar a afectar de alguna manera a nuestro negocio. En el transcurso de la materia van a ver que nosotros usamos más que herramientas, varios como inputs o formas de entrada. En alguno de ellos un estudio, no es estudio de mercado, sino una consultora que hace justamente análisis de mercado, que es Gartner, que ellos hacen un análisis muy interesante que se le conoce como el Hypercycle, digamos, es una especie de curva que analiza los diferentes factores tecnológicos que existen o las tendencias tecnológicas que existen que puede ser un punto de entrada muy interesante para este análisis de factores tecnológicos para prestar atención a tal vez nuevas tendencias que pueden llegar a impactar en nuestro negocio que nosotros podemos aprovecharla de alguna manera o positivamente o eventualmente entender si ese impacto negativo que inicialmente puede tener a nuestro negocio lo podemos revertir o aprovechar para rever, digamos, cuál es ese factor que nos podría llegar a impactar en el negocio. Por lo cual, digamos, y volviendo a explicarles, digamos, como esta es una herramienta genérica que se utiliza para cualquier tipo de negocio, en cualquier negocio analógico, por llamarlo de alguna forma, estar, digamos, pendiente de las tendencias tecnológicas es muy importante porque puede llegar a impactar de alguna forma de lleno al negocio original. Y en el caso de negocios digitales, siempre estar pendientes o atentos a lo que pasa con la evolución de la tecnología, obviamente tiene que ser uno de nuestros métiers normalmente como para mantenernos competitivos, ¿no? Acá, bueno, nada, ejemplos, los ejemplos casi
comunes que tienen que ver con la adopción de la IA o la IA generativa o sus evoluciones, porque ahora la inteligencia artificial está como llevando a nuevas generaciones de IA que hay que prestar atención cómo evolucionan y eventualmente entender si eso puede llegar a tener algún impacto en nuestra forma de cómo hacemos el negocio o cómo vamos a plantearlo, porque adoptarlo de alguna forma puede llegar a ayudarnos tal vez a florecer alguna parte del negocio que nosotros tenemos o eventualmente, digamos, a minimizarlo y tenemos que estar trabajándolo para entender cómo lo podemos adoptar o cómo podemos evitar que ese cambio nos afecte muy negativamente. Un tema acá Epa, que me gustaría aclarar, Javi, con el tema de la IA o con cualquier concepto tecnológico, esto puede impactar en mi modelo de negocio, otra vez. Si ustedes se fijan, Google incorporó y está incorporando cada vez más paulatinamente en su buscador que la primera respuesta ya no sean los patrocinados, sino que sea la respuesta de Gemini, de IA, a partir de las búsquedas que nosotros hacemos. Eso no es menor, no es solamente un adelanto tecnológico de Google, sino que está implicando un cambio en el modelo de negocio de Google. ¿Por qué? Porque Google cobra por el clic en los patrocinados. Pero ahora le agregó antes de los patrocinados la respuesta de la IA. Esto hace que el negocio de Google tradicional pueda verse impactado, pero ellos entienden que lo tienen que hacer porque si no lo hacen ellos, lo hace otro, ¿no? No mm, sé, Perplexity, y no pueden quedarse. Sí, Andrés. Sí, en realidad también cambió todo lo que veníamos aprendiendo hasta ahora sobre SEO, que era importante para posicionar. Exactamente, Ahora exactamente. es importante sí, sí. posicionarse en las búsquedas que hacen los agentes de IA a futuro, digamos, que posicionarse en el ranking del buscador. Ya cuando vos construís una plataforma, una web, una API, la tenés que hacer pensando en eso, en cómo los agentes de IA van a acceder a tu contenido. Nosotros estuvimos trabajando sobre eso, investigando sobre eso con Javier Mm. justamente en el modelo de negocio y encontramos algo eh, muy interesante. A ver, déjame, Javi, que voy a mostrar, Sí, búscalo porque porque está bueno como dato, Sergio. Lo charlamos después en privado. Tengo que usar no, es parte No, no, es no, parte pero del exacto. material. Además es un tema súper interesante porque en realidad con Sergio, justamente nosotros tenemos en alguna de las clases últimas, eh, uno de los puntos que hacemos con Sergio es tratar de analizar como tendencias tecnológicas, que tal vez inicialmente no las vemos como de impacto directo en el negocio, pero sí es interesante que ustedes tengan la herramienta de saber, por eso yo les comentaba la curva del hype cycle de Gartner. ¿Por qué? Porque es una herramienta, mm, por lo menos de dato, de de una consultora grande de mercado para entender cómo diferentes tecnologías pueden, digamos, va marcando en qué momento se encuentra de madurez, de adopción de ese tipo de tecnologías. Hay muchas que mueren, como que se olvidan, que no prosperan, y hay otras que realmente como que ganan valor. Y esas que ganan valor, lo interesante para nuestros negocios, más que son negocios digitales, es interesante saber en qué momento se encuentra la curva, porque tal vez lo podemos aprovechar como para reforzar nuestro negocio o eventualmente necesitamos, como explicaba recién con este tema Andrés y Sergio con el tema del SEO, hay un cambio tecnológico que puede llegar a impactarnos en cómo nosotros hacemos negocios o cómo usamos una herramienta. este es un trabajo de investigación que estamos haciendo con Javier sobre el 2026. En algún momento se lo vamos a presentar. Y hay un tema importante, por lo menos en este artículo de diciembre de 2025 de London Business School,
que London habla, Business School. London Business School, que habla de la, eh, un poco de la IA generativa eh, y, y cómo, eh, a ver si está acá, lo digital, eh, Esta es la publicidad nativa de IA. Yo quiero comentar algún tema que a mí me preocupa, me viene haciendo ruido en la cabeza hace tiempo, con el tema del auge de la IA, que es una herramienta maravillosa, pero lo que me hace ruido es el costo que tiene, porque ahora están subvencionando los costos de los tokens para hacerlo masivo, pero si es sostenible con el costo que tiene a largo plazo. Porque en este momento, bueno, subsidian para ganar mercado, pero ese modelo así con ese costo es sostenible a largo Mm, plazo. ese es una buena. Anthropic subsidia el 98% de la suscripción. O sea, cobra el 2%. un poco si ustedes se fijan, vamos específicamente al concepto de desintermediación, ¿no? Hay dos desintermediaciones, o sea, como ustedes saben, eh, los modelos de negocio digitales apostaron fuertemente a la desintermediación. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, en el caso de Uber, en el caso de Amazon, en el caso de Mercado Libre, en el La caso de la democratización. FinTech, fuertemente a desintermediar, a sacar del medio los intermediarios, ¿no? Y en este caso hay un sector de búsqueda, ahora vamos a hablar un poquito más, que también están sufriendo una desintermediación por parte de interfaces de IA. Que es este concepto, ¿no? De la desintermediación de la búsqueda en el caso de Google, ¿no? El modelo tradicional, el usuario busca y Google le da 10 enlaces azules, que son los, los de, Los los de sponsoriados. suscripción, Mm. ¿cómo se llaman? Los Los sponsoriados, patrocinados. digamos. Patrocinados. En el modelo nuevo aparece la desintermediación justamente del modelo de búsqueda. Ya no es Google como un intermediario entre la página web de lo que estoy buscando y el usuario, sino que usan la IA para desintermediar, en el sentido de que la IA compila todas las respuestas y da una única respuesta al usuario. El usuario ya no tiene que hacer clic para entrar a otro lado, ya se desintermedia. Ahora, ahí tiene un impacto fuerte para Google. Por un lado, la IA se convierte en la capa final. Mm. Y el sitio web que Deja de ser generó esa el. información original para que la IA responda, pierde la visita, pierde el tráfico. Y se pierde, fíjense que acá, un poco lo que se comentaba, rompe el modelo clásico de monetización web. Eso está pasando hoy. Sí, Lo que pasa es que si Google no lo hace, Perplexity toma la delantera. exacto. Y una cosa interesante es que hay, si no me equivoco, la dueña de OpenAI, la dueña de ChatGPT, está armándose su propio navegador directamente. Porque hoy actualmente, digamos, los navegadores utilizan algún motor de IA que les devuelve la respuesta. Pero OpenAI está pensando ya en un navegador propio, que ya no sería navegador porque sería como un ChatGPT, digamos, empoderado, en el cual la respuesta va a estar dada directamente Bueno, eso ya lo hace hoy Perplexity, ¿no? Si ustedes entran a Perplexity, van a pero tener... Tiene es, navegador, sí. es, es un, es tienen algo. un, es un concepto súper, súper interesante. O sea, De le di hecho, lo el estamos nombre. poniendo, en la clase que viene vamos a ver un poco cuál es el framework tecnológico que nosotros sugerimos para armar el trabajo práctico que acompañando el ciclo del proceso de planeamiento estratégico y dentro de las herramientas que estamos proponiendo, sobre todo en la primera parte, que es buscar competidores, buscar impactos, etcétera, estamos poniendo Perplexity No, como una de las Perplexity. herramientas. Sí, Adrián.
Sí, sí, vamos a lo que veníamos diciendo vos, Sergio, sobre Kodak, que la gerencia no pudo ver sobre su propio sistema de negocios. Acá Google se está tirando un tiro en el corazón de su negocio, que es las patrocinadores de sus búsquedas, que por ahí empezó. Así que mucha valentía poder hacer No le esto. queda otra, sí, Es no que le no le queda queda otra. otra, exacto. Date cuenta Bueno. que eso da cuenta, Adrián, que Google debe estar buscando su nuevo modelo de negocio. O sea, vamos a poner un ejemplo, hasta ayer tenían un modelo de negocio con esta irrupción de IA en la forma de buscar de los usuarios. Ellos tienen que buscar ahora un nuevo modelo de negocio que hoy no sabemos cuál finalmente será, pero de acá a un tiempo seguramente van a encontrar uno para que puedan seguir, digamos, capturando valor como quieren ellos. Ujú, sí. Bueno, hay Sebastián también alguna, tenía ahí la mano levantada. terminando de responder Sí, la pregunta anterior. Ahora te dejo, Sebas, dame un sí. segundito para completar la pregunta anterior. Eh, eh, hay una visión que, que se está trabajando que es ya Google como el, el generador del negocio para el patrocinado. O sea, ya no es solamente yo buscar hoteles y que me aparezca Booking, TripAdvisor, etcétera, Despegar, etcétera, sino ya directamente que interactuando con la IA de Google, yo pueda hacer la IA haga por mí la reserva en Booking. Entonces ahí puede haber un nuevo modelo de negocio desintermediado, pero no eliminando Sí, no totalmente al desacoplado. sponsoreado. No Mm. eliminando al sponsoreado, sino automatizando el proceso para el usuario. Quería aclarar eso. No sé bien para dónde va todavía, pero hay algunas literaturas nuevas si buscan algo muy nuevo sobre el tema de Google. Alguna habla sobre ese modelo. Sí, Sebas. No, este cambio en el resultado de la búsqueda yo lo vengo viendo hace tiempo que no me gusta. Eh, Seré yo de la vieja época donde uno buscaba verdaderamente y tenía montones de resultados y ahora no hay resultados a la búsqueda que uno haga. Le muestra dos, tres resultados y no hay más. Uno antes cuando buscaba cualquier cosa, le daba páginas y páginas y uno podía navegar por montones de páginas para ver y elegir lo que quería o dónde buscar información. Y hoy esos datos no, no están, más allá de que deben estar, pero no vienen como respuesta a la búsqueda. Eh, Antes ya de que ponga una respuesta generada por la IA, tampoco traía mucha info o Yo creo respuestas que o también páginas es basadas. un poco Sebas, también va a haber muchas pruebas y error en todo esto. Sí, hay mucho Y Google MVP. no está trabajando para vos, Sebas. No digo que no es Ah, para sí, seguro. minimizarte a vos. Le No está importa muy trabajando para poco. vos, está trabajando para la masa, digamos. Vamos a ver qué Sí, sí, resultados tiene. y marca tendencia, ¿no? Porque también ellos, imagínense que antes de Google no existía el negocio, sí, el negocio de la búsqueda. El negocio de la búsqueda nació con Google, digamos, como negocio o como modelo de negocio. Y hoy en día lo que Google está haciendo es buscar el siguiente nuevo modelo de negocio que después va a generar nuestra necesidad y terminaremos como adoptándolo. A algunos les gustará, a algunos no, pero será el nuevo modelo de negocio que ellos determinen, o Google, o alguna competencia, ¿no? Esto no significa que sea solamente Google. Eh, y ahí generarán, digamos, una nueva necesidad en el cual nos embarcaremos como usuarios finales. Y Bien, referido a Marcelo tenía la mano a lo del levantada que se le costo, bajó. con respecto a lo del costo de la IA, ¿no estarán esperando a la computación cuántica que baje esos costos que Es están una, financiando? es también una, Viene una, muy de la una mano, posibilidad, digamos, o sea, es una de las revoluciones que también se está esperando en el mercado. que ya Google Todavía viene no trabajando está, bastante sobre eso. exacto, todavía no está como masificada,
pero sí, la computación cuántica es uno de los temas que también impactarían en muchos negocios, no solamente en el tema de búsqueda, sino en otras cuestiones que tienen que ver Ya se, digamos, la profe, robótica y cuestiones ya por se el está estilo. utilizando. y no tan largo plazo. Exacto, se utiliza, pero todavía no de una manera... Para no monopolizar, había alguien que levantó la mano y la bajó, Sebastián. Sí, Sí, no sé quién es. soy yo, profe. Ah, No, lo que usted decía, Marcelo, perdón. que yo vi un informe, no sé mucho, la verdad, ustedes corríjanme. Vi un informe sobre la IA generativa que es una red. Toda esa red que recolecta toda esa información, como decía mi compañero, que antes iba a diferentes páginas, ya directamente esa red lo está centralizando. Y todo eso va a ir a la nube. Ahora es gratis, tienen la promo de 10 gigas, 50 gigas, pero toda la información está yendo a ese lugar. Y en algún momento eso va a ser pago. Y no vamos a poder tener acceso a eso. Eso es lo que yo creo que es lo que viene. Bien. Puede ser una opción. Usted, corríjame, yo interpreto eso, no sé. No, puede Sí, ser, puede ser. sí, exacto, son tendencias, son cosas Acá que estamos ta- hablando más se está escribiendo el futuro, muchachos. acá estamos hablando más de modelos de negocio, o sea, estamos aprovechando el concepto de desintermediación del caso de Google aplicado para volver atrás, porque si no nos perdemos, Sí. como factor tecnológico del análisis Pestel para contar el caso de lo que está pasando hoy con Google y su revisión de su modelo de negocio. Pero sí, puede haber un montón, infinitos temas que vayan cambiando. Tal cual, profesor. Gracias, Sí, sí, tal Marcelo. cual. Gracias. Juan Pablo, y seguimos, dale, porque si no vamos a terminar. Sí, no, justamente sobre el tema de la respuesta de Google, puede ser una respuesta a múltiples frentes al mismo tiempo. Uno de los problemas con los que se empezó a encontrar Google probablemente en los últimos años fue todo esto de la ingeniería de SEO, no SEO, sino con S, que es la ingeniería de aparecer primero dentro de las búsquedas de Google, que eso se transformó en un nuevo negocio, eh, se sumó a la existencia de estas LLMs para llenar de basura todo lo que son los resultados. Uno hoy en día, si saltea la respuesta de IA de Google y saltea la parte de los promocionados, se encuentra con que ahí está todo lleno de un Internet escrito por IA, incluso sin Google de por medio. Es tan fácil como tengo 3 bananas que se pusieron negras, bueno, vamos a buscar una receta y de repente todas las recetas están hechas con IA y uno se entera cuando, se da cuenta cuando ve que tienen mal puestos las cantidades o no tienen cantidades, parecen un PDF de 10 páginas para describirte solo los ingredientes. O son directamente traducciones de un video robado de internet. Entonces, Google se encuentra con que el modelo de búsqueda de forma externa ya está desapareciendo y busca escaparse a esa posible muerte súbita. Por otro lado, yo le daría más importancia a la mirada de los inversores, lo que es el mundo de las empresas privadas, especialmente el mundo de lo digital. Yo sé que acá hacemos mucho énfasis en no quedarnos dentro del mundo digital, pero los últimos 20, 30 años, 40 años, se han transformado en todo lo que es la economía hacia la economía de shareholder, en donde el cliente como tal no es quien usa el producto, sino quien compra las acciones. Lo vimos esto con la burbuja.com, lo podemos ver hace unos pocos años con las criptomonedas, lo pudimos ver y con los NFTs, y ahora lo vemos con la inteligencia artificial. Ese sería más fácil entenderlo como un juego de quién tiene las llaves más brillantes para el nene con la plata.
Ahí Bueno, Google no puede simplemente no responder hacia esos inversores, porque hoy en día se han vuelto las verdaderas fuentes de eso lo liquidez vamos a para estas ver. empresas. Gracias por el tema, por traer ese tema. Eso lo vamos a charlar. Va a haber una clase donde hablemos de innovación y ese tema va a aparecer. Mm. Eh, Así que está Bueno, bueno y que lo traigas. Perfecto, me Porque, adelanté entonces. porque también el impacto, Juan Pablo, de la innovación y de la inversión en innovación pasa por lo que quieran los, los inversores. los inversores. Mm, mm. De hecho, si ustedes miran la acción de Google, bajó casi más de un 10%, ¿no? Casi un 15% en el último tiempo. Evidentemente, IA le está impactando. Sí, Pablo, Y y Pablo, cortamos. Sí, Es así la última. Dale, Pablo. rapidísimo. El artículo de la London Business School está por ahí disponible porque no lo encontré y Google no me lo trae. Eh, creo que estaba el link, me parece, Sergio, ¿no? no, está el link, pero esto todavía no lo subimos a ningún lado. Pero acá lo tenés. Es este. Si querés copiarte. Si querés, Mira, copiate el link y ponlo en el chat, Ser. El link de ahí de la URL. Ok, Y ahí dale. lo tienen. listo. Bueno, volvemos. Bueno, Así para que terminamos salga acá. con temas mucho más aburridos, chicos, que, que es todo esto que estábamos discutiendo. Espera que tengo que compartir, si no, son más simplistas en estos análisis. Acá estamos. Y hablábamos de toda esta discusión. Nació a partir, digamos, de este análisis de factores tecnológicos que como obviamente al ser compañías u organizaciones de negocios digitales, es algo que Ahí intrínsecamente lo tenemos que estar envié, como pendiente todo el tiempo. ahí envié el link. El Si lo link. ven, avísenme. Lo mandé Próximo por el chat. factor es este factor ¿No medioambiental pusiste o para grabar? Ah, ecológico. sí, sí. Sí, Perdón. está grabando, si no me equivoco, ¿eh? Sí, Toda nuestra diatriba de dale. Generative IA fue grabada. En estos factores, principalmente lo que se tiene en cuenta es las cuestiones ecológicas como en un macro, ¿no? Eh, los consumidores sí están viendo, o principalmente en algunas regiones, ven mucho o tienen esta conciencia, digamos, de ecología o medioambiental, en el cual como vuelvo a insistir al principio, como esta es una herramienta genérica, se utiliza no solamente para negocios digitales, sino también para negocios de cualquier índole, el factor ecológico es un factor que hay que tener en cuenta porque si somos una empresa que tiene como un efecto en el medio ambiente, por ejemplo, las mineras o aquellas empresas que de alguna forma afectan, digamos, al medio ambiente, va a ser un factor muy importante a tener en cuenta o que necesitamos tenerlo en cuenta porque la comunidad normalmente o los usuarios, los consumidores van a estar evaluando ese tipo de impacto. Entonces, sí es algo interesante. Por ahí, en empresas muy grandes tecnológicas, ¿qué hacemos por ejemplo, con el reciclado o la basura tecnológica? Es un tema que pesa mucho en el consumo o en los consumidores y tener, digamos, estas famosas ESG o como se conocen, digamos, con las siglas en las corporaciones, tener, digamos, una política de ESG o una política, digamos, de manejo medioambiental termina siendo un factor muy preponderante porque necesitamos dar esta visibilidad, digamos, al consumidor para que nos sigan eligiendo como compañías verdes o compañías que sí tenemos en cuenta, digamos, los factores ecológicos o medioambientales. Entonces, también es una cuestión a tener en cuenta en nuestro análisis PESLE de factores externos que pueden afectar a nuestro negocio. Dicho todo esto, creo que era el último, aquí les dejo algunas preguntas que podemos hacernos como para ir pensando o ir teniendo disparadores a tener en cuenta para pensar eh,
cómo estos diferentes factores pueden afectar a nuestro negocio. Por ejemplo, cuándo son las próximas elecciones, digamos, cómo puede cambiar la política regional o local o nacional y esa política llegar a afectarnos a nosotros, qué pasa en la economía, está creciendo, está reduciendo, se está estancando, digamos, qué pasa con los ingresos, qué pasa con la inflación. La parte económica es la parte, digamos, tal vez que como argentinos nos resulta mucho más palpable, digamos, y en lo que pensamos normalmente como factor externo que puede afectarnos, pero en los factores de cuestiones sociales es cómo cambian los valores, qué comportamientos sociales están cambiando, hay hábitos de compra que cambian en nuestros mercados, en esos mercados segmentados a los cuales nosotros estamos apuntando. ¿Qué niveles de educación existen en ese mercado al que nosotros estamos apuntando? ¿Cuáles son los niveles de salud que hay en esa sociedad a la que nuestro negocio está apuntando? ¿Cómo está estructurada la población por edad? ¿Cómo está segmentada? ¿Qué innovaciones tecnológicas eventualmente pueden estar disrumpiendo el mercado que pueden llegar a afectarnos? ¿Qué tipo de tecnologías nuevas, digamos, se están desarrollando o están impactando actualmente en el ámbito laboral o eventualmente, digamos, como estábamos hablando del tema de Google, cómo puede afectar a mi modelo de negocio original? Y obviamente todo lo que tenga que ver con regulatorios, cambios en legislaciones, leyes o impuestos que pueden ya afectar a nuestra organización. Todas estas preguntas nos sirven como para conformar un ejemplo que vemos acá, que es lo que finalmente tenemos que tener en cuenta en nuestro análisis. Este es un ejemplo de tabla que pueden armar y que esperamos que les sirvan, digamos, como para esquematizar también este análisis que van haciendo, en el cual, por ejemplo, en el caso en el factor político, vemos que, por ejemplo, el cambio de un presidente, la descripción del factor que sería que el programa de gobierno se adecue o no a las necesidades que tenemos como compañía. Y ese cambio de gobierno, si como decíamos en el ejemplo iniciático, el cambio de gobierno, por ejemplo, este gobierno es más favorable a cerrar las importaciones porque son más proteccionistas, por lo cual, si ellos estamos previendo que va a haber un cambio de gobierno y la probabilidad es que ese gobierno gane o ese partido gane, y ese gobierno sabemos que es más proteccionista, sabemos que, dependiendo en el momento que estemos analizando este factor, si, por ejemplo, estábamos hablando, hoy estamos en el 26, el año que viene hay elecciones nuevamente. Si nuestro negocio lo estamos planteando el año que viene, eso va a ser un impacto de corto plazo. Entonces, ahí es algo importante de también tener esa medida del tiempo de cuándo ese factor puede afectar a nuestro negocio. ¿Por qué? Porque aquellos factores que tengamos impacto en el corto plazo, sea negativo o positivo, no importa, pero en el corto plazo nos va a empezar a determinar un poco el seteo de prioridades de las acciones que nosotros tenemos que tomar. Entonces, bajando un poco esto que veníamos hablando, nosotros vamos a analizar los diferentes factores que existan, los podemos esquematizar en este cuadro y una parte muy importante es determinar en cuánto tiempo puede llegar a pasar ese efecto de ese factor que nos va a determinar la prioridad luego, porque obviamente vamos a prestar atención más a lo que son factores de impacto de corto plazo que a los de mediano o largo plazo. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos hablando de Meta, con el cambio de ley que hay o que eventualmente puede llegar a haber en Estados Unidos, significa que hoy nosotros no estamos en ese mercado, estamos en Argentina. Pero a largo plazo puede ser un factor, como decía uno de sus compañeros, que tienen un algoritmo que puede eventualmente ser supeditado a este cambio de ley, si llegase ese cambio de ley a Argentina, en el largo plazo, nos puede afectar. ¿Hoy tengo que tomar una acción? No. ¿Sí tengo que prestar atención que existe? Sí. Pero ¿es necesario que ya tome una acción? No, porque es de largo plazo, tal vez pase de acá a una cantidad de años. Pero si eventualmente, y yéndonos otra vez al extremo, estamos pensando en un negocio de lanzarlo en el estado no creo que era en el estado de Texas, donde se dio el fallo, no me acuerdo si era de Texas o por esa zona,
Si estoy pensando en lanzar un negocio digital donde voy a tener un algoritmo que va a estar en el estado de Texas, donde se dio justo este fallo, ahí sí tendría un factor legal que puede ser de un impacto negativo en el corto plazo. Y por Javi, el cual ¿tenés yo... más slides o este es el último? Este es Pues el quería hacer último, un par de creo que comentarios. el próximo es solamente el resumen, así que este sería Ah, bueno. el- Varios errores comunes que, que se generan en este análisis cuando hacen el trabajo el PESLE. práctico. Primero, asumir que hay un único factor político, un único económico, un único social. Lo ponen Mm, en una sola línea. En realidad yo puedo tener múltiples impactos en los factores políticos, múltiples impactos en lo económico. O sea, no se limiten en la cantidad de impactos que pueden identificar para cada dimensión de análisis. ¿Está bien? Puede haber múltiples impactos. Segundo, no aclaran qué impacto es, si es positivo, si es negativo. Y entonces, si no aclaran qué impacto es, después es difícil ponerlo trasladarlo al FODA. como amenaza o como oportunidad en el FODA. Tercer error, no lo ven como dos herramientas separadas, el FODA y el PESTEL. Por lo tanto, hacen esto, lo dejan ahí y no consideran que todos los impactos positivos son oportunidades y todos Oportunidades. los impactos negativos son amenazas. Entonces, asegúrense de poner esto. Mm. Cuarto error común, no aclarar en qué plazo estamos viendo que ese impacto se pueda materializar. Es importante el plazo porque como yo después tengo que construir un plan estratégico, voy a tener recursos limitados para ejecutar ese plan. Por lo tanto, prestarle atención a, a una amenaza cuyo impacto está previsto en el largo plazo no tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces, tengan en cuenta todas estas consideraciones porque después cuando vamos a construir el FODA es importante que todo este contenido Esté identificado. esté completo para que Mm, después lo que volquemos en el FODA tenga sentido, porque después el FODA es solamente un paso intermedio más mm. para construir el plan estratégico. Por lo tanto, todo lo que ustedes pongan acá, después vamos a trabajarlo con el plan estratégico. ¿Se entiende? Y un error común también que cometen en los trabajos prácticos, por eso lo traemos a colación y está muy bueno lo que Sergio menciona, es que muchas veces ustedes como que hablan del factor, pero lo hablan en genérico. Dicen factor político, cambio de presidente. Y no explican cómo, haciendo mención, por ejemplo, en el caso específico de un cambio de presidente, cómo ese factor va a impactar a su negocio. O sea, lo que es interesante, digamos, de esta herramienta y de este análisis es decir, cómo, digamos, ¿por qué el cambio de un presidente puede ser un factor que me impacte políticamente a mi negocio? ¿Por qué? Porque, como les daba el ejemplo, si mi negocio, en un ejemplo como extremo, si mi negocio es 100% importación y el próximo presidente que tiene mucha probabilidad de ganar sea un presidente más proteccionista, ese impacto va a ser negativo para mi negocio. Entonces yo voy a tener que poder tomar eso como una amenaza, va a ser mi entrada para la amenaza, pero necesito escribirlo, porque muchas veces ustedes lo que ponen es cambio de presidente y quedó ahí. O dicen, bueno, los factores políticos afectan, a mí no me, o sea, eso ya lo sé, digamos, no me importa, iba a decir, pero no es que yo ya sé lo que es un factor político, no me expliquen lo que es el factor político. Yo lo que necesito es que ustedes me digan que analizaron de qué factor político están hablando que puede afectar a su negocio. En el caso del cambio de un presidente es el factor, pero la descripción del impacto o cómo afectaría a su negocio es lo importante. Y como dice Sergio, muy importante también es saber si ese impacto es negativo o positivo. ¿Por qué? Porque si el impacto es positivo, eso se va a traducir en una entrada como una oportunidad a nuestro FODA. Y si el impacto es negativo, se va a traducir como una amenaza. Y a partir de entender que nosotros tenemos oportunidades y amenazas, y entender además en el plazo que se podría llegar a concretar ese impacto,
es también un poco las prioridades que yo voy a tener o que yo le tengo que prestar más atención a lo que tiene un impacto de corto plazo que va a pasar dentro de muy poco a aquellos que son de largo plazo. Por eso, digamos, Bien. esta tabla es como una ayuda a esquematizar este análisis que ustedes tienen que hacer. ¿Tenemos tiempo para dos preguntas, Javi, Sí. o querés cortar ya? No, no, Está ahí dale. Luciano y Andrés con la A mano levantada. Luciano y Andrés, sí. Luciano, No dejan de ser conjeturas. no dejan de ser conjeturas, pero O sea, esas estamos haciendo conjeturas futurología digamos, no es solo futurología, Luciano, sí, porque en pero digo, realidad predecir qué va a pasar con la divisa y va a aumentar. Sí, bueno, eso lo sabemos, no. digo, no. No, pero no lo sabe. O sea, vos lo que tenés que tener en cuenta no es acá hacer futurología o no. Es decir, si tu negocio depende mucho o sea, puede ser impactado por el cambio del dólar, vos tenés que tener un plan de acción por si se devalúa el peso, porque eventualmente podría ser un impacto negativo, o si eventualmente se revalúa el peso, porque podría llegar a ser un impacto positivo. En un, Salgamos de lo determinístico y entremos en la visión de negocio. Está bien, pero Esta es una vos me materia, estás diciendo que me tengo que preparar para N cantidad de escenarios posibles. sí, sí. Esta es una materia de negocio. Vos después decidís a cuál le asignás mayor probabilidad y actuás exactamente. en consecuencia. Por eso hay negocio que le va bien y negocio que le va mal. El tema es que ustedes tengan las herramientas para identificar cómo. Matriz de riesgo. Exactamente. Matriz ¿Cómo? de riesgo. Una matriz de La riesgo, matriz de riesgo. dice Sebastián. Después Lamentablemente uno acá le no estamos da hablando el de peso. bits y bytes y estamos hablando de negocios, no hay alternativa. Exactamente. Bien, Andrés y la ¿Y última. Andrés? A ver, mi pregunta es, primero, cuando yo, no sé, cambio de presidente, ¿no tendría que ir directamente a evaluar, no sé, cambio de presidente hacia un modelo más proteccionista o cambio de presidente hacia un modelo más aperturista y evaluar el impacto de cada cambio distinto de presidente y no ponerlo así genérico? Y la otra que me llama la atención, justamente esto, en una matriz de riesgo, uno aparte de poner el riesgo en particular, pone qué tanto sería el impacto de ese riesgo en nuestro negocio. Pues por Sí, ahí lo tenemos sí, acá y el impacto es moderado, la posibilidad de que ocurra es fuerte, pero el impacto es moderado y no le doy sí. tanta Lo atención. podés combinar perfectamente con Sí, esto. sí, Sí. Si Ok, te sí, gusta, totalmente. agregalo. Y si te gusta agregar distintos escenarios para poder tener cuándo es una Como la, amenaza y cuándo es una oportunidad, agregalo. también. Exacto. Va a El depender te, de la cantidad de recursos que después vos puedas dedicarle a cada una de esas alternativas. Como decía Luciano, se puede dar o no se puede dar. Por lo tanto, como estamos hablando de negocio, y bueno, cuanto más previsión tenga, mejor, pero mejor nadie tiene preparado la vas a bola de estar. cristal. O sea, esto es Exactamente. Esto no justamente es para hacer ayudarlos, futurología. Exacto. esto es para ayudarlos a conceptualizar un posible futuro. Cada uno después le pondrá los condimentos que le quiera poner. O sea, eh, Exactamente. Es, esto es es ayudarlos a hacer un trabajo un poco más serio y tener un fundamento de por qué tomaron determinada decisión. exactamente. Es lo que decíamos, recuerdan al principio de la clase. Muchas veces hay muchos negocios que no vale la pena tal vez hacer todos este análisis, pero conscientemente decimos, bueno, listo, hago prueba y error. Funciona o no, pero tiene que ser consciente. Una cosa es ir a hacer una prueba y error consciente y otra cosa es hacerlo porque ni siquiera te tomaste el tiempo de hacer un previo análisis de si eventualmente iba a funcionar o no iba a funcionar. Después nadie te garantiza el éxito, pero si haces un análisis previo tenés una, un porcentaje un poco mejor de pararte mejor en esa situación de plantear el negocio. Y les pongo un ejemplo muy simple, cuando ya saliendo un poco de lo digital, si vos pensás en montar, ponerte una pizzería de venta en el barrio, mínimamente haces un análisis, es decir, en qué esquina me voy a poner, si va a haber, si pasan muchos clientes o no, si hay otra pizzería al lado o en la misma cuadra. O sea, son cuestiones
Dese cuenta que es como una especie de análisis PESTLE, que analizás el entorno para entender si eventualmente te funciona. Aunque te parezca mentira, hay Au- muchos que no lo hacen. Hay muchos que no lo hacen, pero hay muchos que no lo hacen por falta de esta conciencia de Sí, análisis. sí, tal cual. Ahora, si no lo haces porque vos determinadamente decís, listo, no voy a gastar tiempo en esto, porque bueno, tengo la plata, me la pongo igual y ya está, pero lo haces justamente por una decisión estratégica, de decir, prueba y error, porque tengo la Sí, plata y quiero probar y a ver si funciona. sí, O eventualmente, si tal vez estás como más ajustado o tenés un amigo que te prestó la plata para montártelo, vas a decir, no voy a hacer prueba de error, porque si no, tengo que devolver la plata y no voy a tener ningún negocio que me genere el cash para devolverle. Entonces, voy a hacer un pequeño análisis para decir, bueno, no voy a montarme una pizzería al lado de 20 metros donde hay otra, que ya tal vez o, es un negocio o establecido y sí, bla, bla, bla. claro, o sí. O sí, Bueno, nos nada. quedan 2 minutos. Les agradecemos mucho la participación, la atención, el interés en el tema. Y Ha despertado debates, me gusta, me gusta, sí, me gusta que estén despiertos y sí, despierta debate. muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, Así que bueno. nos vemos.